No deberíamos estar aquí, susurré, pero nadie me escuchaba, ni siquiera yo. El aire olía a mar mezclado con algo que no supe identificar. Mis piernas temblaban, mis palabras se disolvían en el zumbido de las cigarras y su mirada clavada en la mía no dejaba espacio para pensamientos coherentes. La música del chiringuito cercano se mezclaba con las olas, y de fondo, la risa de mi esposo flotaba como una burla lejana. Él estaba a unos metros, revisando la carta de vinos con la camarera, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir justo detrás de la pérgola de madera. Mi espalda rozaba la pared rugosa de piedra. Su sombra se proyectaba sobre la mía. Podía oír el latido en mis oídos. Él alzó la mano, pero no me tocó. Se detuvo a medio camino. Su respiración también se quebraba. Nuestras caras apenas separadas por el aire cálido de la tarde. Un paso más y... Cariño. Gritó mi esposo desde la mesa, ¿te traigo una copa de albariño o prefieres el tinto? Todo se congeló. Todo. Y así, empezó esta historia. Me desperté antes del amanecer. No porque tuviera algo urgente, sino porque algo en mi pecho ya no sabía dormir del todo. Caminé descalza por la casa en penumbra, evitando las tablas que crujían. La maleta estaba abierta desde anoche. 3 pasaportes sobre la mesa, el mío, el de mi esposo, y el de él. 2 años habían pasado desde aquella noche absurda, torpe, irrepetible. Un beso que debí enterrar como se entierran los errores. Pero había germinado en silencio, convirtiéndose en una raíz invisible que me torcía por dentro. Mi esposo silbaba en la cocina, contento. Vas a ver, este viaje nos va a hacer bien, decía. Como si lo supiera. Como si no lo supiera. Subimos al coche hacia el aeropuerto. El tráfico de Madrid era un caos matutino, pero él estaba relajado, bromeando. En el asiento trasero, el otro él iba con sus auriculares, mirando por la ventana. Llevaba una camisa blanca que ya le había visto antes. En una tarde distinta. Una camisa que yo misma había lavado aquel verano. Esa imagen me golpeó. Tragué saliva. El aeropuerto era una coreografía de despedidas y bienvenidas. Nuestro vuelo salía en 1 hora. Entre controles y esperas, nos tocó compartir banco. Mi esposo fue a comprar café. Me quedé sola con él. ¿Cómo estás?, preguntó sin mirarme. No supe si responder. ¿Qué se dice cuando cada palabra puede resucitar lo que nunca debió nacer? Bien, mentí. No dijimos más. Hasta que mi esposo volvió sonriente con 3 vasos de cartón y una bolsa de napolitanas. A empezar las vacaciones como Dios manda. El vuelo a Menorca fue corto. Pero el silencio en mi cabeza duró horas. En el taxi al hotel, el conductor hablaba de la humedad, del turismo alemán, del nuevo alcalde. Yo solo pensaba en cómo sobreviviría a 5 días encerrada en una isla con ellos dos. Mi esposo parecía encantado. Nos hacía falta desconectar, repetía. Yo solo asentía. Llegamos a un hotel boutique en las afueras de Ciutadella. Encantador. Terrazas de piedra, jazmines en flor, una piscina infinita. Pero lo que lo cambió todo fue la confusión con las habitaciones. Disculpen, tenemos un pequeño problema, dijo la recepcionista. La reserva aparece como habitación doble compartida con una supletoria. ¿Qué?, pregunté mirando a mi esposo. ¿Seguro? Yo pedí 2 habitaciones. Bueno, no pasa nada. Dormimos los 3 como en familia, rió. Como en familia. Subimos. La habitación era amplia, sí, pero con una sola puerta. Una sola ducha. Una sola terraza. Pidieron disculpas y prometieron revisar la disponibilidad al día siguiente. Esa noche salimos a cenar. Un restaurante frente al mar, luces tenues, vino local. Mi esposo se perdió hablando con el camarero sobre pulpo a la gallega. Yo fingía escuchar. Sentí una mirada. Él. Sentado frente a mí. No sonreía.
Tampoco apartaba los ojos. En un segundo me vi reflejada en aquel instante. El del verano de hace 2 años. Cuando entró al trastero a buscar algo, yo estaba allí. Sudábamos. Él me miró como nunca nadie. Y lo que pasó, pasó. Solo una vez. Nos prometimos no hablar de ello. ¿Estás bien?, preguntó mi esposo. Sí, mentí otra vez. Al regresar, me encerré en el baño. Me lavé la cara, me peiné sin sentido. Al salir, los encontré en la terraza tomando gin tonic, riendo de un vídeo en el móvil. Me acosté pronto. O eso intenté. A la 1 de la madrugada, me despertó un ruido. Él bajaba el volumen de su teléfono. Me vio. Se disculpó en susurros. Yo asentí. Dimos la espalda al mismo techo. Al amanecer, el sol entraba a través de las persianas como una confesión que nadie pidió. Fui a preparar café. Al volver, vi a mi esposo en la cama, revisando su correo. Oye, dijo de pronto, tengo que ir a Palma 2 días. Un cliente adelantó una reunión. No te preocupes, ya está el coche alquilado. Lo dejo contigo y con él. Igual aprovechan para ver el norte de la isla. Ya reservé todo. Mi taza tembló. Derramé unas gotas sobre la colcha blanca. ¿Tú nos dejas aquí solos? ¿Y por qué no? Rió. Es mi sobrino. ¿Qué puede pasar? La respuesta estaba en mi garganta, pero no salió. Entonces entendí, el verdadero viaje acababa de comenzar. Y no tenía billete de regreso. Me quedé sola con él. Mi esposo ya estaba camino al aeropuerto, su maleta en el maletero del coche alquilado, su sonrisa aún flotando en el aire, convencido de que hacía lo correcto. Lo vi alejarse desde la terraza entre las bugambilias y los geranios colgantes, con una ligereza que yo ya no recordaba en nuestro matrimonio. El taxi se perdió entre las curvas del camino y con él mi última defensa. Éramos 2. Bajo el mismo techo. Sin la barrera de la presencia de mi marido, sin la excusa de la familia, sin la protección del nosotros. No pasó ni una hora y él ya estaba en la terraza con un café, mirando al mar. Me acerqué como por inercia, pero mantuve distancia. No dijimos nada. El sonido del viento era suficiente. A lo lejos se escuchaban gaviotas y el tintinear de platos de los desayunos. El día apenas comenzaba. Sugirió dar una vuelta por la costa, algo corto. Dije que sí sin pensar. No por querer ir, sino porque quedarme encerrada con él en el hotel me parecía aún peor. Caminamos por un sendero hacia Cala Mitjana. A medida que avanzábamos, el camino se estrechaba entre arbustos y rocas. Varias veces nuestros cuerpos rozaron sin querer. Un contacto leve pero eléctrico e incómodo. Yo fingía mirar el paisaje. Él no fingía nada. La cala estaba desierta. El sol empezaba a calentar y el mar estaba tan transparente que podíamos ver los peces desde la orilla. Me senté en una roca, él a mi lado, sin decir palabra. Había un silencio pesado, más denso que el aire húmedo. Me levanté antes de que se hiciera insoportable. Quería irme. Necesitaba moverme. En el camino de regreso tropezó ligeramente y yo, por reflejo, lo sujeté del brazo. Lo solté al instante, pero ya era tarde. No dijo nada. Yo tampoco. Fue como si todo el peso de los años, de lo prohibido, de la culpa, se concentrara en ese segundo. Almorzamos en Ciutadella, en una terraza de El Hogar del Mar. El camarero al vernos nos ofreció la mesa romántica del rincón, con vistas al puerto. Yo intenté corregirlo, pero él se adelantó con una sonrisa. Perfecto, gracias. Me quedé paralizada. Pedimos pescado y vino blanco. El camarero bromeó con que hacíamos buena pareja. Sentí que el vino me quemaba la garganta. Volvimos caminando en silencio. El sol golpeaba fuerte y mis piernas temblaban, pero no por el calor. En el hotel pedí usar la ducha antes que él. Quería esconderme.
Necesitaba que el agua se llevara algo, lo que fuera. Salí envuelta en una toalla, aún secándome el cabello. Me dirigí a mi lado del cuarto cuando, al girar, lo vi en la puerta. Había entrado para coger su cartera, pero no se movía. Yo tampoco. Durante unos segundos, fuimos estatuas. Él bajó la mirada, dio media vuelta y salió sin decir palabra. Me vestí con ropa ligera y salí al patio. El cielo se nublaba, y una brisa cargada de electricidad anunciaba tormenta. Decidí revisar el cuadro eléctrico del exterior, ya que la luz de la habitación parpadeaba desde la mañana. Abrí la puerta de servicio del pasillo y bajé a la pequeña sala técnica. Apenas encendí la linterna del móvil, escuché pasos detrás de mí. Era él. Te sigo por si necesitas ayuda, murmuró. El lugar era angosto. Las paredes de cemento devolvían el eco de nuestras respiraciones. Localicé el interruptor, lo subí y justo en ese instante se cortó toda la luz. Oscuridad absoluta. Mi móvil murió. Él también se quedó sin linterna. El silencio se volvió más espeso que nunca. Entonces, sin palabras, caminamos a ciegas hasta la salida. El cielo había estallado en lluvia. Nos refugiamos bajo el toldo de la terraza del hotel. El agua caía con fuerza a pocos centímetros. Sus ojos brillaban por los reflejos de los relámpagos. Su respiración era rápida. No sé cómo pasó. No lo pensé. No hubo palabras. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. El sonido del aguacero lo cubría todo. Hasta que una voz rompió el momento. Cariño. Gritó mi esposo por videollamada desde la pantalla encendida que brillaba en la mesa del patio. ¿Estás bien? Todo va bien ahí. Me separé de golpe. Mi pecho latía tan fuerte que dolía. Él se apartó sin decir nada, volvió dentro. Yo me acerqué al móvil, limpié la pantalla mojada y respondí con voz entrecortada. Sí, solo cayó una tormenta. ¿Todo bien aquí? Él sonrió ajeno, tranquilo. Dijo que me extrañaba, que nos cuidáramos. Que pronto volvería. Corté la llamada. El aire olía a tierra mojada y culpa. Me temblaban las manos. Entré en la habitación. Él no estaba. Solo su chaqueta, tirada en el respaldo de una silla. Abrí la puerta de la terraza. Estaba allí bajo la lluvia, mirando el mar. Lo observé durante varios minutos desde la sombra, sin moverme. No dijo nada. Yo tampoco. Nos habíamos roto una vez más. Y nada, absolutamente nada, podía volver a lo de antes. Lo sabíamos los dos. Y sin embargo aún no había terminado. Ni por asomo. Me quedé observándolo bajo la lluvia, inmóvil, empapado, como si el agua pudiera borrar lo que acababa de ocurrir. Y por un instante lo envidié. Porque mientras él se dejaba mojar sin pensar, yo me sentía atrapada en una habitación que no tenía puertas, solo espejos deformes que devolvían una imagen que no reconocía. Esa noche dormimos en extremos opuestos de la habitación, pero el silencio entre nosotros era tan espeso que sentía que respirarlo me ahogaba. A la mañana siguiente el sonido de las gaviotas nos despertó antes del alba. Él salió sin decir palabra. Yo fingí seguir durmiendo. Durante el desayuno apenas probé el pan tostado. Él leía un folleto turístico como si le interesara. Sugirió una ruta en bicicleta por el camino litoral. No tenía fuerzas para negarme. No porque quisiera ir, sino porque quedarme me parecía aún más peligroso. Alquilamos 2 bicicletas en una tienda cerca del puerto. El encargado nos deseó una jornada inolvidable. Irónico. La brisa matinal ayudó a disimular el bochorno que sentía en el pecho. Pedaleamos bordeando los acantilados de la costa norte. Él iba delante, a veces aceleraba y desaparecía entre las curvas, otras veces me esperaba en silencio. Nos detuvimos en un mirador con una vista que cortaba el aliento. El mar rompía abajo con violencia, como si quisiera arrancar de raíz lo que escondíamos.
Me bajé de la bicicleta y me senté en un banco de piedra. Él se quedó de pie, las manos en los bolsillos, mirando al horizonte. No hablábamos, pero su cuerpo decía lo que su boca no se atrevía. Me incorporé y volví a montar. No podía permitirme más pausas. Pedaleamos hasta llegar a un pequeño pueblo costero. Casas encaladas, persianas de madera, ropa tendida como banderas. Nos sentamos en una terraza diminuta frente a la plaza. El camarero, un hombre mayor de acento andaluz, nos recibió con bromas sobre la pareja de recién casados que huye del bullicio. Yo reí nerviosa. Él no corrigió al camarero. Solo pidió 2 cafés y una porción de tarta de almendras. La conversación fue leve e inofensiva, como si estuviéramos interpretando un papel para los demás. Hablamos del calor, del turismo alemán, de lo caro que estaba todo. Pero debajo, muy debajo, el silencio seguía hirviendo. Terminamos y volvimos pedaleando. El sol ya era fuerte y el camino de regreso parecía más empinado. Al llegar al hotel, me sentí descompuesta. Necesitaba agua, ducha, distancia. Subí primero, entré en el baño, me desvestí sin pensarlo y abrí la ducha. El agua estaba helada, pero no me importó. Me quedé allí largo rato, hasta que escuché la puerta del cuarto abrirse y luego cerrarse. Había olvidado cerrar la puerta de mi lado. Salí envuelta en una toalla, con el cabello aún goteando. Al girar para entrar a la habitación, lo vi. Estaba en el umbral detenido. Llevaba en la mano su neceser. No dijo nada. Yo tampoco. Nuestros ojos se encontraron. Bajó la mirada, dejó el neceser en el suelo, se dio la vuelta y se fue. Me vestí de inmediato con las manos temblorosas y bajé a la piscina exterior. El lugar estaba casi vacío. Me senté en una tumbona bajo una sombrilla. Minutos después, lo vi aparecer con una toalla al hombro. Se instaló al otro lado de la piscina, sin acercarse. Permanecimos así, estáticos, como 2 imanes que se atraen pero se rehuyen. Hasta que el sonido de unos pasos cambió el ritmo de todo. Me incorporé. Él también. Era mi esposo. Entraba por la reja del jardín con una sonrisa radiante y una botella de vino en la mano. Me paralicé. No lo esperaba hasta el día siguiente. Caminaba hacia nosotros con paso alegre, como si nada, como si todo. Me abrazó, me besó en la mejilla, saludó al sobrino con un gesto afectuoso y levantó la botella. ¡Sorpresa! Conseguí adelantar la reunión. Pensé que sería lindo volver antes. ¿Cómo han estado? Mi mente era una máquina oxidada, incapaz de procesar. Fingí alegría con una sonrisa que me dolía en los músculos. Esa noche salimos a cenar los 3. Un restaurante escondido entre calles empedradas, con velas sobre las mesas y guitarras sonando a lo lejos. Mi esposo hablaba sin parar, del vuelo, del cliente, del vino que había probado en Palma. Nosotros respondíamos con monosílabos, con risas fingidas, con ojos que evitaban encontrarse. Al final de la cena, pidió un brindis. Por la familia, dijo levantando la copa. Por los lazos que no se rompen. Sentí el estómago contraerse. Bebí sin mirar a nadie. En la mesa el silencio cayó como un telón. Al volver al hotel, mi esposo subió primero a la habitación. Dijo que estaba cansado, que quería descansar un rato. Yo me quedé en el jardín, caminando entre las sombras sin rumbo. Hasta que él se me acercó. Tenemos que hablar, murmuró. No ahora, dije casi sin voz. No puedo seguir callando. Tampoco yo, respondí. Caminamos hacia el vestíbulo buscando un lugar donde no nos oyeran. Nos sentamos en un rincón del salón común, donde apenas quedaban luces encendidas. No dijimos mucho. Solo lo miré y lo vi. De verdad. Ya no como el sobrino. Ya no como la tentación. Sino como lo que se había vuelto, el espejo de todo lo que yo había escondido durante años. Él se inclinó. Y entonces... Asterisco asterisco nuestros labios se tocaron, asterisco asterisco.
No hubo testigos. Solo las plantas en macetas, la luz tenue y el murmullo lejano del mar. Volvimos al cuarto por separado con pasos lentos. Entré la última. Y ahí lo vi. Mi esposo dormía. O eso pensé. Pero al acercarme a mi mesilla, noté que su teléfono estaba encendido. La pantalla brillaba en la penumbra. Al tocarlo para apagarla, descubrí que estaba en modo grabación. Y todo, absolutamente todo lo que había ocurrido esa noche, desde la terraza hasta el salón, estaba registrado. La respiración se me detuvo. No entendía nada. Porque el archivo había comenzado a grabar el día anterior. Y eso significaba solo una cosa. Él nunca se había ido. El corazón me latía con tanta fuerza que creí que él podía escucharlo desde su lado de la cama. La pantalla aún brillaba. El archivo de audio seguía allí con su nombre absurdo, automático sin intención poética, nota de voz 23. Duraba casi 24 horas. No lo abrí. No podía. Mi esposo seguía acostado, respirando de forma pareja. Parecía dormir. O fingía. No quise comprobarlo. Caminé al baño en silencio. Cerré la puerta. Abrí la ducha sin meterme. Me apoyé en el lavabo con las manos mojadas. Mi reflejo en el espejo no decía nada, pero gritaba por dentro. Él no se había ido. Nunca salió de la isla. Todo fue una puesta en escena. Un juego torcido. ¿Para qué? ¿Para probarme? ¿Para atraparnos? ¿Para qué? Salí del baño. El móvil ya no estaba sobre la mesa. Él también había desaparecido. La cama seguía tendida, como si no se hubiese acostado en ella. El aire acondicionado zumbaba. Salí al pasillo. Vacío. Bajé las escaleras sin saber a dónde ir. El recepcionista me saludó como si nada. Pregunté si había visto a mi esposo. Dijo que sí, que había salido temprano con su sobrino en el coche alquilado. Que planeaban visitar playas del sur. ¿A qué hora salieron? Pregunté. Hace unos 20 minutos. Corrí de regreso al cuarto. Cerré la puerta. Mi móvil vibraba sobre la mesita. Un mensaje. Solo 2 palabras. Lo sabe. Sentí que las paredes se cerraban. Me vestí de inmediato. No sabía a dónde iba, pero no podía quedarme allí. Bajé corriendo, pedí un taxi. Subí sin destino claro. Le dije al conductor que condujera hacia Cala en Porter. Una parte de mí esperaba encontrarlos allí. Otra parte solo quería escapar. Durante el trayecto, pasé los últimos días como una película desordenada. Las palabras, las miradas, las pausas. ¿Desde cuándo él sabía? ¿Qué había escuchado? ¿Qué había visto? El coche se detuvo frente a un mirador. Bajé. No había señales de ellos. Caminé hasta el borde del acantilado. El viento era fuerte. Me senté en una banca de piedra. Respiré. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché. Su voz. Pensé que vendrías aquí. Me giré. Estaba solo. El sobrino. Tenía el cabello revuelto por el viento. Parecía cansado pero firme. No sonreía. ¿Dónde está él? No lo sé. Salieron juntos, dije. Sí. Pero discutimos. Paró el coche. Me dijo que regresara caminando. ¿Qué discutieron? Todo. Nos quedamos en silencio. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente. No lo sé, dijo. Pero ya no podemos fingir. Volvimos caminando al hotel. Nadie hablaba. Al llegar, no había rastro del coche. Ni de él. El recepcionista levantó la mirada desde su escritorio.
Su esposo me dejó esto, dijo entregándome un sobre cerrado. Dentro había una hoja doblada. Una sola línea escrita a mano. Asterisco asterisco nos vemos esta noche en Skrank. Solo tú. Asterisco asterisco. Le mostré la nota al sobrino. No dijo nada. Solo asintió. Volví al cuarto. Me duché otra vez. Me cambié. Faltaban horas aún, pero el tiempo se había vuelto denso. A las 8 en punto salí del hotel. Caminé hasta el restaurante. Una mesa para dos, junto a la ventana. Estaba allí esperándome. De pie. Serio. Me senté frente a él. No dijo nada por unos minutos. Solo miraba mis manos. Finalmente habló. Escuché todo. Mi garganta se cerró. No solo lo de ayer. También lo de hace 2 años. Lo supe siempre. No podía sostenerle la mirada. Entonces, ¿por qué? Empecé. Porque quería ver hasta dónde llegaban. Quería saber si eras tú o si era él. ¿Y qué conclusión sacaste? Que ninguno de los dos es quien creía. Ni tú. Ni él. Ni yo mismo. Guardamos silencio cuando trajeron los platos. No toqué la comida. Él tampoco. ¿Y ahora qué quieres hacer? Pregunté. No lo sé, respondió. Pero no quiero seguir fingiendo. Volvimos caminando al hotel. Al llegar, el sobrino estaba en el patio fumando un cigarro sin terminar. Mi esposo lo miró. Él también. Nadie habló. Subimos los tres en silencio. Al llegar al pasillo, cada uno caminó a su habitación. Pero justo antes de abrir la puerta, sentí su mano tomar la mía. No dijo nada. Solo esperó. Lo seguí. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. Al amanecer, me desperté sola. La cama aún tibia. Me vestí sin pensar. Salí al pasillo. Llamé a la puerta del cuarto de mi esposo. Nada. Volví al mío. Sobre la mesilla, encontré una nota. No estaba escrita por él. Era del sobrino. Una servilleta con tinta corrida por gotas de agua. Solo 3 palabras. Asterisco asterisco no me busques. Asterisco asterisco. Guardé la servilleta con las manos temblorosas. No me busques. La tinta apenas visible como si las palabras no quisieran ser leídas del todo. Me senté en el borde de la cama sin saber cuánto tiempo había pasado. La habitación seguía en penumbra, el aire acondicionado zumbaba, indiferente al derrumbe que llevaba dentro. No desayuné. No me duché. Solo me vestí con lo primero que encontré. Bajé al vestíbulo. Pregunté al recepcionista si había visto salir a alguno de los dos. Dijo que no. Pero el coche ya no estaba. Su ausencia era una respuesta. Salí caminando por la carretera sin rumbo. Llegué hasta el paseo marítimo. El viento olía a sal y a turistas quemados por el sol. Me senté en una banca frente a una tienda de alquiler de kayaks. Observaba cómo la gente se reía, posaba para fotos, se lanzaba al agua como si nada existiera más allá del momento. Envidié esa inconsciencia. Volví al hotel al mediodía. Mi esposo estaba sentado en una de las tumbonas junto a la piscina, leyendo un periódico local. Llevaba gafas oscuras. Un sombrero de ala ancha. Parecía otro. Pero yo sabía que no lo era. Pasé de largo. Subí a la habitación. Cerré la puerta con llave. Me recosté sobre la cama y respiré hondo. Intenté llorar. No pude. Los ojos secos, la garganta cerrada. No tenía espacio para más emociones. Solo quedaba el vacío. Horas más tarde bajé por agua. Lo encontré en la terraza del restaurante del hotel,
solo con una copa de vino medio vacía. Me vio. Hizo un gesto con la cabeza. Me acerqué sin voluntad. Me senté frente a él. ¿Lo encontraste?, preguntó. Negué con la cabeza. ¿Y lo vas a buscar? No lo sé. Yo tampoco supe qué hacer cuando descubrí lo de ustedes, dijo con voz serena. Pero después me di cuenta de que quizá lo sabíamos todos desde el principio. No supe qué responder. Él hizo una pausa. Luego se inclinó ligeramente hacia mí. Te vas a quedar, ¿verdad? Unos días más. Necesito pensar. Yo me voy mañana. Asentí. No intenté detenerlo. No porque no lo quisiera, sino porque ya no sabía qué lugar ocupar en su vida. Ni en la mía. Subimos juntos. El ascensor pareció una caja de cristal cerrada por la tensión. Cada piso que pasaba pesaba más. En el pasillo me detuve frente a la puerta de mi habitación. Él también. Me miró con una expresión imposible de descifrar. Cuídate, dijo. Tú también. Entré. La habitación olía a humedad y a pasado reciente. Encendí la luz. Me senté en el suelo junto a la cama, con la espalda contra la pared. Busqué la servilleta. La leí otra vez. No me busques. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama hasta que el amanecer tiñó el cielo de un azul pálido. Bajé al vestíbulo antes de que el desayuno estuviera listo. El recepcionista me ofreció café. Lo rechacé. Pedí un taxi. Dije que quería ir al otro lado de la isla. Que me llevara sin ruta, sin mapas. El coche bordeó Calas, pasó por pueblos que apenas eran puntos en el camino. En un cruce recordé una playa a la que él me mencionó una vez. Pedí al conductor que girara. Al llegar, el lugar estaba vacío. El sol apenas se asomaba. Caminé por la orilla, descalza. Las olas lamían mis pies con una dulzura cruel. Vi una figura en la distancia, sentada sobre una roca. Reconocí su postura. Su espalda. Su forma de esperar. Me acerqué despacio. No volteó. Me senté a su lado sin decir nada. Pasaron minutos. Quizá horas. Pensé que no vendrías, dijo sin mirarme. Pensé que no quería, contesté. Nos quedamos así, uno junto al otro en silencio. Como dos líneas paralelas que alguna vez se cruzaron sin querer. Él se levantó primero. Comenzó a caminar hacia el camino que llevaba de regreso al aparcamiento. Lo seguí. Al llegar, el coche no estaba. Caminamos hacia la parada de autobús más cercana. No hablamos. El trayecto fue lento, caluroso, incómodo. Llegamos al hotel al atardecer. Mi esposo ya no estaba. Su habitación vacía. Su ropa, sus cosas, todo había desaparecido. Solo quedaba el silencio. Nos miramos. Nadie dijo nada. Esa noche cenamos en un restaurante pequeño del puerto. Pedimos arroz caldoso y vino de la casa. La conversación fue breve. Pero no incómoda. Era como si estuviéramos reconstruyendo algo con las piezas que aún quedaban. Al volver al hotel, nos despedimos con un gesto. Me encerré en la habitación. Me senté frente al espejo. Me observé como si fuera otra. Entonces el sonido de pasos en el pasillo. Rápidos. Firmes. Me levanté. Abrí la puerta. Él estaba allí. Pero no era quien yo esperaba. Era mi esposo. Me miró sereno. Ya entendí todo, dijo. Yo no podía hablar. Pero no lo que tú crees. Y sonrió. Una sonrisa que no entendí. Luego, sin decir nada más, dio media vuelta y se fue. Y yo me quedé en el umbral sin saber si correr tras él. O cerrarme por completo al mundo.
Me quedé en el marco de la puerta inmóvil, con la respiración detenida y una confusión que no encontraba palabras. Esa sonrisa suya antes de desaparecer por el pasillo, no era de ironía, ni de rabia, ni siquiera de resignación. Era otra cosa. Una calma peligrosa, como quien termina de atar todos los cabos sueltos y se dispone a marcharse sin mirar atrás. Cerré la puerta despacio. No tenía fuerzas para seguir preguntándome qué había querido decir. Me dejé caer sobre la cama, con los zapatos puestos, y cerré los ojos sin intención de dormir. No lo hice. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. La noche se había desvanecido y el sonido de las carretillas del servicio de limpieza me avisó que ya era de día. Me vestí sin pensar, recogí lo esencial y bajé al vestíbulo con una maleta a medio cerrar. Pregunté si sabían a qué hora había hecho el check-out el huésped de la habitación 204. El recepcionista consultó unos papeles sin mucho interés. A primera hora. Ni siquiera desayunó. No pedí más detalles. Salí caminando por la calle principal con el sol empezando a calentar los hombros. En una tienda de souvenirs, compré una postal que nunca pensaba enviar. La guardé sin escribir nada. Me senté en una terraza y pedí café. Desde ahí se veía el cruce de caminos hacia el puerto. Una pareja de ancianos discutía bajito. Un niño tiraba migas de pan a las palomas. Todo parecía normal. Y yo, descompuesta por dentro. Lo vi acercarse desde la esquina. Cabizbajo, los pasos lentos, los hombros encorvados como si llevara encima todo lo que no se había dicho en los últimos días. No me buscaba. Caminaba sin dirección, hasta que su mirada se cruzó con la mía y se detuvo. No me levanté. Él tampoco corrió. Solo vino hasta mí sin palabras y se sentó en la silla vacía. Estuvimos así, respirando al mismo ritmo, mientras el camarero nos servía 2 cafés sin que nadie los pidiera. ¿Te dijo algo antes de irse? Fue lo único que preguntó. Sí. Pero no sé qué quiso decir. Él no insistió. Pagamos y caminamos por la costa. Él propuso que tomáramos el autobús a Mao. Nos despejamos, dijo. Acepté. El trayecto fue largo y sin conversación. En la terminal caminamos sin rumbo por calles que no conocíamos. Entramos a un mercado donde se vendía queso curado, sobrasada, vino artesanal. Compramos un poco de todo. Comimos en una fuente pública como si fuéramos 2 estudiantes sin historia. En un banco frente a una iglesia, él rompió el silencio. No fue un error. Lo que pasó, digo. No lo sé, respondí. A veces desearía que lo fuera. Pero ya está hecho. No supe qué responder. Tenía razón. Lo vivido no podía deshacerse. Lo no dicho tampoco. Volvimos al hotel al anochecer. El ambiente estaba enrarecido como si todos los huéspedes supieran algo, como si el aire supiera algo. Subimos sin hablar. En el ascensor, nuestras miradas no se cruzaron. Al llegar al pasillo, él se detuvo frente a su puerta y murmuró. No quiero irme sin entenderte. Yo tampoco me entiendo, dije y entré a mi habitación. Encendí la lámpara. Me quité los zapatos. Me acerqué a la ventana. Abajo él seguía en el balcón de su habitación, sentado, mirando hacia el mar. Una figura solitaria en una postal de despedida. Cerré las cortinas. Me acosté sin cambiarme. Cuando desperté, era de madrugada. La luz de su cuarto seguía encendida. Bajé sin hacer ruido. Toqué su puerta una sola vez. Se abrió sin resistencia. Él estaba allí sentado en el suelo con la espalda apoyada en la cama. Me miró como si hubiera estado esperándome. No quiero que esto termine así, dijo. Entonces que no termine. Nos miramos. Y por primera vez en semanas, el tiempo pareció detenerse de verdad. Amaneció sobre nosotros como si fuera el primer día. Sin palabras. Sin planes. Hasta que en el vestíbulo del hotel,
me entregaron un sobre. No tenía remitente. Dentro una sola línea. Asterisco asterisco, yo también lo hice. Más de una vez. Asterisco asterisco. Su letra. Claramente. Tuve que sentarme. Él me preguntó qué pasaba. Le mostré la nota. La leyó sin sorpresa. ¿Qué significa eso? No supe responder. Pero dentro de mí algo se rompía por otro lugar. Un ángulo que no había imaginado. Ya no éramos dos cómplices. Éramos tres secretos. Tres traiciones. Y ninguno de los tres era inocente. Él leyó la nota sin levantar la mirada. Su expresión no cambió. Ni una ceja levantada, ni un gesto de sorpresa. Como si esa frase, esa confesión de mi esposo, fuera apenas un eco de algo que ya intuía. Nos quedamos en el vestíbulo del hotel, entre las maletas de los que llegaban y se iban, sin pertenecer del todo a ningún lado. El recepcionista miraba de reojo, quizá intentando descifrar lo que pasaba entre nosotros. Nadie podía. Ni nosotros mismos. Yo guardé el papel en el bolsillo trasero del pantalón y salí al exterior. Caminé rápido, sin rumbo, con la sensación de que el suelo se abría bajo cada paso. La confesión de mi esposo no me había dolido, no exactamente. Me había desorientado. Había desarmado el mapa interno que yo misma había construido para justificar todo lo que había hecho. Ya no podía refugiarme en la culpa. Tampoco en la traición. No éramos dos errores cruzados. Éramos tres soledades actuando en paralelo. Él me siguió sin decir nada. Caminamos por una rambla que terminaba en la costa. Unos niños jugaban con cometas. Una mujer mayor regaba geranios en el balcón de una casa blanca. Todo parecía ajeno a lo que acabábamos de descubrir. O tal vez era yo la ajena. Nos sentamos en una banca de piedra. La sombra de un algarrobo nos cubría a medias. ¿Y ahora qué? Preguntó él finalmente. No supe qué responder. Porque ya no se trataba solo de nosotros. Nunca se trató solo de nosotros. Decidimos volver al hotel a recoger nuestras cosas. El vuelo de regreso era esa misma tarde. Compartimos el taxi hasta el aeropuerto en un silencio que no pesaba como antes. Ahora era un silencio distinto. Como el que sigue a una tormenta que no destruye, pero cambia el paisaje. En el avión, nos sentamos en la misma fila. Él junto a la ventana. Yo en el medio. El asiento del pasillo quedó vacío. Durante el vuelo no hablamos. Ni siquiera nos miramos. Pero su codo rozaba el mío en cada turbulencia, como una especie de código Morse que ninguno quiso traducir. Al aterrizar en Madrid, la noche ya había caído. Tomamos un taxi compartido hasta el barrio. Primero lo dejé a él. Bajó con su mochila, dijo cuídate sin mirarme a los ojos, y cerró la puerta sin más. El resto del trayecto fue en silencio. El conductor tarareaba una canción de Sabina. Yo miraba las luces de la ciudad pasar como relámpagos mudos. Al llegar a casa, todo estaba igual. Como si nada hubiese pasado. Como si los días en la isla no hubieran existido. Como si los armarios no supieran. Pero el silencio era otro. Uno más denso. Más antiguo. Subí, me cambié, y puse agua a hervir. Quería un té pero no por gusto. Por costumbre. Algo que me recordara que seguía siendo yo, o al menos alguien parecida. Revisé la cocina. Todo limpio. Las tazas alineadas. El refrigerador lleno. En la mesa, un sobre. Otro. Me detuve. Era de él. De mi esposo. Lo abrí con manos frías. Una sola hoja. Estás libre. No quiero más explicaciones. Yo tampoco las daré. Ni una firma. Ni una fecha. Solo eso. Me dejé caer en la silla.
No lloré. No temblé. Solo lo leí 1, 2, 3 veces hasta que el papel dejó de significar lo que decía y se volvió solo una superficie blanca. Dormí poco esa noche. Y al día siguiente lo busqué. Al sobrino. No por nostalgia. Ni por deseo. Ni por culpa. Sino porque había un hueco que no podía dejar sin cerrar. Tardé poco en encontrar su dirección. Su madre me la había dado años atrás, por si algún día pasaba algo. Eres como su tía también, me dijo entonces. Fui caminando. La ciudad tenía ese olor de verano raro como a sudor y esperanza. Él vivía en un edificio antiguo de esos con buzones metálicos y escaleras desgastadas. Subí al 3er piso. Respiré hondo. Toqué la puerta. Abrió sin camisa, despeinado con cara de no haber dormido. Nos miramos durante largos segundos. No esperaba verte, dijo al fin. Yo tampoco. Me dejó pasar. El piso olía a humedad y a libros cerrados. Había ropa sobre el sofá, platos sin lavar, una guitarra sin cuerdas en una esquina. Me senté. No hablamos de la nota. Ni del viaje. Ni de mi esposo. Hablamos del té. De lo caro que está el aceite de oliva. De lo que uno no sabe que extraña hasta que lo pierde. Y cuando ya no quedaban temas neutros, lo miré a los ojos. No sé qué hacer con esto, dije. Yo tampoco. ¿Crees que valió la pena? No lo sé aún. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Él no se movió. ¿Vas a volver? Preguntó. Depende. ¿De qué? De si logro perdonarme. Y entonces él bajó la mirada. Yo abrí la puerta. Y en el pasillo estaba mi esposo. Sentado en el primer escalón, con la cabeza entre las manos. Me miró. Y no dijo nada. Y yo. Tampoco. No me moví. Ninguno de los tres lo hizo. El pasillo olía a polvo viejo y tabaco, como si se negara a renovarse, como si supiera que el aire nuevo traería preguntas. Mi esposo seguía ahí sentado en el escalón, los codos apoyados en las rodillas, las manos colgando, la cabeza gacha. No me miraba. No hacía falta. Su sola presencia en ese lugar lo decía todo. Lo que sabía. Lo que sospechaba. Lo que ya había decidido. El otro seguía detrás de mí, dentro del departamento sin cerrar la puerta, sin cruzarla. Su sombra temblaba sobre el marco como si fuera más sincera que él. Mi pecho no subía ni bajaba. Estaba suspendida. Un cuerpo congelado entre dos pasados y ningún futuro. Di un paso. Solo uno. Mi esposo levantó la mirada, lentamente. Tenía los ojos rojos no de llanto sino de no dormir, de no querer cerrar los párpados para no ver lo que no podía evitar. Quise decir algo pero la garganta estaba hecha de piedra. Di otro paso. Él se puso de pie. Me acerqué. Sin prisa. Sin destino claro. Solo vine a entender, dijo con voz seca, quebrada de cansancio. ¿Y entendiste? Pregunté sin saber de dónde salía mi voz. No. Pero al menos vi lo que no quería ver. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Ya no pesaba. Ahora hería. ¿Cuánto tiempo sabías dónde vivía? Desde siempre. Solo nunca quise venir. Miró por encima de mi hombro hacia el interior del departamento. Su mirada no era de celos. Ni de rabia. Era la mirada de alguien que ha perdido algo que ya no quería ganar. No quiero venganza. Ni explicaciones. Solo vine porque necesitaba verte una vez más en el lugar donde ya no te reconozco. Me quedé quieta. Sentía que cada palabra suya no me golpeaba. Me vaciaba. Él bajó la mirada. Dio un paso hacia atrás. Lo nuestro no fue una traición.
Fue una historia que se acabó mucho antes de que tú te dieras cuenta. Entonces giró y bajó las escaleras. Sin drama. Sin portazos. Sin mirar atrás. Quise seguirlo, pero algo en mí no se movió. Volteé hacia el interior. Él aún estaba ahí, mirándome como si yo fuera una ciudad derrumbada después del temblor. Volví a entrar. Nos sentamos uno frente al otro como si empezáramos otra vez desde cero, aunque sabíamos que ya no había cero posible. Pasaron minutos. O tal vez una eternidad de segundos. Me levanté. No puedo quedarme. No te estoy pidiendo que lo hagas. Pero tampoco me detuviste cuando estaba por irme. Porque no quise retenerte como lo hacen los que temen perder. Entonces me miró con una tristeza que no era suya. Era mía. Una que yo llevaba arrastrando desde mucho antes de conocerlo. Tomé mi bolso. Caminé hasta la puerta. Me detuve. No sé si esto fue amor o solo la grieta por donde escapé. Tal vez ambas cosas. Salí. La calle estaba vacía. El cielo gris. Empezaba a chispear. No sabía a dónde ir. Ni a quién llamar. No tenía a nadie esperando. Ni en casa. Ni en ninguna parte. Caminé sin dirección. Sin reloj. Sin paraguas. Crucé avenidas. Escuché bocinas. Vi rostros que no me devolvían ninguno. Entré a un café solo porque temblaba de frío. Me senté junto a la ventana. Pedí un té. Afuera, el mundo seguía. Las motos, los niños, las bolsas del supermercado. Todo avanzaba como si mi historia no importara. Saqué del bolsillo la servilleta vieja que aún conservaba. Esa que decía, no me busques. La dejé sobre la mesa. Minutos después, el camarero trajo el té y dejó un sobre pequeño junto a la taza. Esto lo dejó el hombre que acaba de salir, dijo. Lo tomé. Dudé. Dentro había una foto. Yo. Con mi esposo. Hace años. En una playa. Sonrientes. Falsamente felices. Y al dorso escrito con tinta azul, una sola frase. Asterisco asterisco, él también estuvo allí ese día. Asterisco asterisco. Me quedé sin aire. Miré por la ventana, como si pudiera ver el momento exacto en que todo empezó mucho antes de que yo supiera que algo empezaba. Como si pudiera devolver el tiempo. O al menos entenderlo. Pero solo vi la lluvia. Y nada más.